Listo. Y pues lo que vamos a celebrar, que entre otras cosas les voy contando que si Dios lo permite va a ser el 10 de junio, que es un viernes, para que se vayan preparando. Entonces quise, y el Señor pues me ha llevado a que hoy organizara esa prédica para que conozcamos un poco más quién es el Espíritu Santo y entendamos también lo importante que es la celebración que vamos a tener, que es la fiesta de Pentecostés. Entonces vamos a ver hoy algunos de los aspectos de este precioso tercer personaje, tercera persona de la Santísima Trinidad. Sabemos que está el Dios Padre, el Dios Hijo, y el tercer integrante es el Espíritu Santo. En hebreo, la palabra que lo traduciría, por llamarlo de alguna forma, es esta que ustedes ven acá. Si no estoy mal, la pronunciación es Ruach HaKodesh, que significa aliento de Dios. En griego, la palabra sería neuma y significa viento o espíritu, que vamos a ver ahorita en San Mateo 3:11. Aquí habla Juan el Bautista. Nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Obviamente arrepentimiento ¿de qué? De nuestros pecados. Pero el que viene tras mí, ahí está hablando de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí está una representación, bueno, de Juan el Bautista, que está bautizando y que, como él lo dice, bautiza en agua, pero después de él va a venir Jesús y va a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. En San Lucas 3, 21 y 22, ¿qué nos dice la palabra? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, fíjense ustedes cómo Juan estaba bautizando a todas las personas allí en el río, en Jordán. Va Jesús para ser también bautizado de la misma forma, pero sobre él llega el Espíritu Santo en forma de paloma. No llegó sobre todos los que estaban ahí, llegó solamente sobre Jesús, porque luego es cuando, un tiempo después, que eso es lo que se va a celebrar en el Pentecostés, es cuando llega el bautizo del Espíritu Santo para todos los discípulos y todos los que obedecieron la orden de Jesús de que debían permanecer en la ciudad, en Jerusalén. Y además el Señor habla, ¿cierto? Y les dice allí: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como buen hijo que fue Jesús, un hijo obediente, un hijo que siempre buscó hacer la voluntad de Dios y no la de él. Por eso generaba en el Padre esa complacencia. Y nosotros también somos hijos del Señor, ¿cierto? Entonces nos toca buscar siempre darle al Señor lo mejor de nosotros, para que Él también sienta complacencia cuando nos observa, cuando nos ve orando, trabajando, sirviendo, haciendo lo mejor posible para hacer el mejor testimonio posible y la mejor imitación de Cristo. Pues aquí está la imagen
que nos recuerda que en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. En San Juan 3, del 3 al 5, que nos dice la palabra, y se respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden que es el pasaje donde está Jesús hablando con Nicodemo, que era una persona ilustrada en la palabra. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Obviamente que no se puede, corporalmente, pero lo que sí se puede es espiritualmente. Y esa es la invitación y esa es la enseñanza que Jesús le dio en aquel momento a Nicodemo y que hoy nos está haciendo también a cada uno de nosotros. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren aquí cómo es esto de importante. Si no nacemos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Necesitamos no solamente ser bautizados con agua, necesitamos ser bautizados por medio de su Santo Espíritu para poder tener todas esas cosas preciosas que hace el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros y a través de nosotros. Entonces, ahí Jesús, cuando le dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, ambas cosas, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces necesitamos ambos bautismos, por llamarlo de alguna forma. En San Juan 3:8 sigue el diálogo, ¿no? Entonces dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y realmente esta comparación que hace el Señor con el viento me parece que es una de las formas más sencillas y claras de compararlo cuando la gente no cree o tiene mucha duda o quiere como una prueba tangible de que Dios es real. A mí esa parte del viento siempre me ha parecido la mejor comparación, la verdad. Porque tú puedes estar en un lugar, ¿cierto? Abierto o cerrado. Si el lugar es abierto y si pasa como hace 2-3 días acá en Yopal, que llovió y soplaba el viento intensamente, se percibía con una intensidad fuerte. Y ahí está el viento, como dice este versículo. No sabes de dónde viene, no sabes dónde va, pero lo sientes, hasta lo escuchas. Te toca el viento. Y si estás en un espacio cerrado, igual el viento está, el aire está. Seguramente más suave, claro. Pero ahí está. No somos muchas veces conscientes de que está. Pero si no estuviera, o si nuestra nariz tuviera algún problema para recibirlo y dejarlo pasar, en unos pocos minutos estaríamos ahogados. Entonces, así es el Espíritu de Dios, como ese viento que está siempre ahí. A veces lo percibes más intensamente, a veces más suavemente, pero Él está. Y aún estará más presente y más consciente para ti y para mí cuando lo pedimos. Pero para pedirlo tenemos que tener una relación con Jesucristo. Tenemos que aprender a conocerlo primero a Él, porque es Él quien nos va a dar ese bautizo en el Espíritu. Y tenemos que esforzarnos por obedecer los mandamientos, como dice siempre mi madre, las normas, los decretos, las ordenanzas, la palabra de Dios. Porque en la misma palabra Jesús dice que quien le ama obedece sus mandamientos.
Entonces, muchas veces decimos, sí, yo te amo Jesús, pero no estamos obedeciendo, no estamos cumpliendo, entonces realmente no le amamos. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces necesitamos pedirle al Señor que nos dé la capacidad de entender, de discernir, de comprender este precioso misterio del Espíritu Santo, sus funciones, quién es, qué hace, qué más puede hacer por nosotros. San Juan 14, versículos 25 y 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ahí está hablando Jesús, más el consolador, en otras versiones bíblicas dice, más el defensor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces mire cómo está esa estrecha relación entre el Espíritu Santo, el Padre y por supuesto el Hijo, que es Jesucristo. Así que el Espíritu Santo tiene una función de consolar, de defender, de enseñar, para que nos vayamos ubicando de la gran importancia que es tener esa comunicación con el Espíritu Santo de Dios y recibir ese bautizo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, encontré esta laminita que me pareció tierna y bonita porque es una manera de representar, ¿cierto?, la forma de comunicarnos con el Señor, con el Padre, ¿cierto? A través del Hijo por medio de su Santo Espíritu. Y es que cuando uno ya lo vive, y yo sé que varias personas de las que están aquí hoy acompañándonos ya tienen esa vivencia, esa experiencia que es tan maravillosa cuando ya tú oras y le pides al Señor que por medio de su Santo Espíritu te dé a entender la palabra, te dé a conocer lo que puede estar oculto, te dé el discernimiento de cuando oras por una persona para saber qué está pasando en esa persona, por qué está en esa situación de enfermedad o de la situación que sea. Eso es precioso. Y los que ya lo han vivido me entenderán. Y los que no, pues los motivo justamente a que se preparen para poder celebrar, como dirían por ahí, como Dios manda, la fiesta del Pentecostés y tener la mejor experiencia de sus vidas. Y créanme que no miento cuando les digo que puede ser y es de hecho la mejor experiencia de nuestra vida, porque el Espíritu Santo viene a cambiarlo todo en nosotros. En San Lucas 11:13 nos dice la palabra, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces aquí hay una cosa importante. Claramente nos está diciendo el Señor que el Padre, está hablando ahí Jesús nuevamente, le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y tenemos que pedírselo con todas las fuerzas de nuestro corazón, anhelarlo, anhelarlo, anhelarlo como el tesoro más precioso que podamos llegar a tener, como el mejor y el más grande regalo espiritual. Porque ustedes recordarán que el Espíritu Santo nos concede regalos espirituales, dones o carismas para el servicio de los demás, para edificación de la iglesia, y también nos va a conceder frutos. Hoy no vamos a tocar cuáles son esos dones y cuáles son esos frutos porque no es el tema. Se relaciona, pero este es como el abrebocas a lo que va a venir después. Entonces tenemos que pedírselo.
Tenemos que pedirle al Padre por medio de Jesucristo que nos conceda su Santo Espíritu. Y Él, según la voluntad de Él, según la disposición de nuestro corazón, según qué tan grande sea tu anhelo y sea el mío, no lo va a conceder. Y entonces, dicen por ahí, no hay mejor forma de ganar una batalla que postrándonos de rodillas ante el Señor y clamando a Él. Y realmente es así. En todas nuestras circunstancias, situaciones, por más difíciles que sean, la mejor forma de comunicarnos con el Señor es postrando nuestro corazón, humillando nuestro cuerpo ante el Señor y pidiéndole a Él que nos conceda ese Santo Espíritu. Para quienes aún no han sido bautizados, para quienes ya fuimos bautizados, siempre estamos pidiéndole al Señor que renueve su presencia en nosotros, su unción. Romanos 8, 9 y 10 nos dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es que ustedes y yo recordamos que el Señor nos ha dicho que nuestro cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. Y que no debemos, que lo vamos a ver más adelantito, contristar al Espíritu. Y es por eso tan importante esforzarnos por mantenernos en gracia de Dios, en hacer lo correcto, a la luz de la palabra, a la luz de lo que el Señor nos enseña. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces mire cómo es de importante que el Espíritu esté en nosotros, el Espíritu Santo, porque como Él nos permite dar unos frutos, esos frutos son los totalmente opuestos a los que daríamos o damos cuando estamos moviéndonos es en la carne. Y usted recordará la cita de Gálatas 5, donde usted ve del 20-22 en adelante, si no estoy mal, que nos habla de los frutos del Espíritu y nos habla también de los frutos de la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, si está en cada uno de nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado. Es decir, que el Señor toma control de nuestro cuerpo. Recordemos que la palabra nos dice que la carne es débil, que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso mismo tenemos que mantenernos en esa común unión con Jesucristo, para poder ser llenos del Santo Espíritu de Dios y poder resistir al enemigo, resistir a la tentación, no caer en ella y salir vencedores. Recordemos que cuando Jesús fue tentado, fue llevado al desierto y estuvo 40 días y 40 noches, pero luego de recibir el bautizo y de ser lleno del Espíritu Santo, dice en los evangelios que lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto. Y si no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, él no hubiera podido aguantar tantos días sin comer, sin beber, y no hubiera podido resistir al enemigo. Entonces mire cómo es de importante el Espíritu Santo de Dios. En San Juan 14, del 16 al 18 nos dice la palabra, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está hablando Jesús. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire cómo mucha gente realmente no tiene ni idea quién es el Espíritu Santo, ni idea. Cómo muchas personas aún no ha llegado el momento en que se les ha revelado quién es el Espíritu Santo y no han recibido ese bautizo en el Espíritu y por eso andan un poco perdidos, un poco confundidos, un poco enredados, diría yo, porque una cosa es la vida con el Espíritu Santo de Dios y otra es sin Él.
realmente cuando uno ya lo ha recibido, se da cuenta que eso hay un mundo totalmente diferente a tenerlo y a no tenerlo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Acá en Joel, un segundito, no sé si me pasé. Es que creo, un segundito, que es que no sé por qué me salté. Ajá. Sí, me salté unas diapositivas y no sé por qué. Acá ya. Este ya también. Ahora sí. Listo. En Efesios 1:13 nos dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces nos está hablando aquí este versículo de varias cosas. Nos está hablando de la palabra de verdad, nos está hablando del evangelio de vuestra salvación. Ustedes saben que el evangelio son las buenas nuevas que trajo Jesús, y habiendo creído en él, o sea, en esa enseñanza, ¿cierto? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú pones un sello, y en esa época que se usaban mucho los sellos reales, cuando el rey, por ejemplo, daba un decreto, lo tenía, para ser válido tenía que ser puesto el sello real, que confirmaba que eso provenía del rey. Entonces, cuando nosotros somos sellados, como que estamos siendo en ese momento parte de él, y es como la marca o el sello que el Señor pone para decir: tú eres mío, tú me perteneces. Habla de ese sello y habla de la promesa, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces viene Joel, que es ese Antiguo Testamento, pero nos dice en Joel 2, del 28 al 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estas palabras de Joel, mis amados, siguen siendo hoy vigentes. Sigue derramándose el Espíritu de Dios, como lo dice acá, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sigue habiendo, por la misericordia de Dios, ese derramamiento del Espíritu de Dios, y por eso todavía hoy en día sí hay profetas, personas que comunicamos mensajes de parte del Señor al pueblo. Sí hay sueños de revelación, donde Dios nos da a conocer qué es lo que pasa, qué peligros hay, cuál es la forma de orar. Sí hay visiones. Cuando tenemos ya varias personas con esos regalos espirituales, oramos y el Señor nos muestra, nos da a conocer, nos da entendimiento y discernimiento. Y por eso hay gente que de pronto se sorprende y dice: pero ¿cómo? ¿Usted cómo sabía si usted ni me conoce? ¿Cómo usted podía saber que algo pasaba allí entre mi papá y mi hermano, o entre mi hijo y tal persona? ¿O cómo usted puede saber que yo me siento triste, abatida, si usted no me conoce y yo no le he contado? Pues es porque el Espíritu Santo está revelando, está dando a conocer. Por eso esos regalos espirituales son para edificación de la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. En Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
En ese momento estaba Jesús leyendo la palabra, como vemos en la imagen, estaba en la sinagoga y estaba leyendo un texto bíblico del profeta Isaías, que ustedes saben que Isaías también es profeta del Antiguo Testamento. Pero esas palabras que desde aquel entonces profetizó Isaías se referían a Jesucristo. Entonces, cuando quieran y les queda un espacio, vayan a Lucas 4 y lean un poco más y se darán cuenta qué pasó después con Jesús, porque él lee este texto de la palabra y les dice luego que esas palabras hoy se están cumpliendo. Pero esto al principio como que asombró a los que le oían, pero luego cuando él daba otras explicaciones, entonces ya la gente se molesta y quieren sacarlo y quieren hacerle daño. Sí, pero él se abrió espacio y salió en medio de ellos. Pero estas palabras que están escritas desde atrás en Isaías son describiendo a Jesucristo. Acá nos dice Hechos 10, 38 y 39. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí están hablando los apóstoles y están contando, ¿cierto?, lo que ha pasado. Entonces mire cómo sigue la palabra afianzándonos y enseñándonos y recordándonos cómo está esa unión, que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno cumple una función, por llamarlo de alguna forma, si así lo pudiéramos decir, a su vez están interrelacionados íntimamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mire cómo aquí nos recuerda, si no estoy mal es Pedro aquí quien está hablando, como dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces, por medio del Espíritu Santo, es que Jesús iba sanando, mire, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y ustedes, de pronto todos sabrán ya o se preguntarán algunos, no lo sé, por eso lo voy a explicar un poquito, que sí hoy en día, así como en el tiempo de Jesús, que estaba vivo acá, había opresión demoníaca. Hoy sigue habiéndola. Hoy, por nuestro pecado, por el pecado de nuestros antepasados, abrimos puertas espirituales y entra el enemigo a hacer lo suyo. Entonces sí hay personas oprimidas por espíritus de drogadicción, por espíritus de alcoholismo, por espíritus de perversión sexual, por brujería, por hechicería. Sí hay espíritus inmundos que atormentan a las personas, hay espíritus de depresión, hay espíritus de soledad, de rechazo, hay muchas cosas que muchas veces no conocemos o no conocíamos atrás, pero que por medio del Espíritu Santo, y en el caso mío, y por ejemplo en el caso de mi madre, que gracias al Señor Jesucristo llevamos muchos años ya en este caminar con Él y viviendo al Espíritu Santo de Dios, teniendo esa intimidad con Él, hemos visto cómo el Señor Jesús, a través de los que en Él creemos y hemos sido bautizados, como dice la palabra en San Marcos, último capítulo, que cuando en Él creemos y somos bautizados en el nombre de Jesús, impondremos las manos y los enfermos sanarán y los endemoniados quedarán libres y el ciego verá y el sordo escuchará y el paralítico se levantará y el muerto resucitará.
eso sigue siendo tan real y tan vigente como en el tiempo de los apóstoles y en la época de Jesús. Es más, Jesús dijo que esas señales acompañarían a los que en el nombre de Él, que en Él creyeran y en el nombre de Él hicieran la obra. Y que aún cosas mayores veríamos. La cuestión es que nos toca creerle al Señor y construir en el día a día una relación con Él. Construirla. Porque no es solamente como nos pasa, ¿no? Muchas veces ir en busca de un milagro, pero después de que el milagro se da, entonces ya se nos olvidó que teníamos que tener una relación con el Señor y entonces ya se nos olvida, ya nos perdemos, ya no volvemos al grupo de oración, ya no tenemos tiempo, ya no vamos a la Eucaristía si somos católicos, ya no vamos al culto si somos evangélicos, o sea, ya no, porque ya estamos en otro cuento una vez que recibimos lo que estábamos buscando. El trabajo, que se restaurara el hogar, que el hijo ya fuera libre de la adicción a las drogas, del alcohol, de la adicción a los juegos de azar. Entonces se nos olvida que el hijo estaba gravemente enfermo y le estamos clamando al Señor que no muera, que no lo amputen. Entonces cuando ya recibimos el beneficio, se nos olvidó que no estábamos buscando solamente un milagro, sino la salvación de las almas. En Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por guardianes, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí habla Pablo, ¿no? Entonces, nos toca tener muy presente todas estas cosas que el Espíritu Santo de Dios puede hacer y hace por nosotros. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire cómo otra nos vuelve a decir que fuimos sellados para el día de la redención. ¿Y qué es contristar al Espíritu Santo? Es entristecerlo. ¿Y cómo lo entristecemos? Cuando pecamos. Así de fácil. Y vamos a ver entonces un pasaje que yo creo que ustedes recordarán, pero creo que explica claramente varias cosas del Espíritu Santo y lo vamos a analizar. En Hechos 5 nos hablan de Ananías y Zafira. Y nos dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces ellos tenían un terreno, lo vendieron, les dieron, vamos a poner un ejemplo, 1000 denarios, por poner una exageración. Bueno, allá en la época cada denario valía bastante, pero supongamos que fue así. Pero ellos se dirían allá, yo me los imagino, ¿no? Conversando, decían, no, pues, ¿qué le vamos a dar todo eso allá a los apóstoles? No, pues guardémonos un poquito para nosotros. Y pues lo vendimos en 1000, entonces entreguemos 800 y guardemos 200 para nosotros. Ellos creyeron que lo estaban haciendo bien así seguramente, eso fue lo que ellos pensaron. También pensaron que podían ocultar esa información, que en otras palabras es mentir. Pero mire lo que pasó. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Imagínense ustedes. Le dice Pedro así, clarito y rápido, que por qué dejó que su corazón fuera llenado por Satanás, para que le mintiese al Espíritu Santo. Pero al Espíritu Santo y a Dios no le podemos mentir ninguno de nosotros. Yo siempre le digo a las personas cuando vienen a una consejería, no, mira, lo que pasa es que esto, es que aquello, es que el otro, y está uno orando y Dios muchas veces le está diciendo a uno, te está mintiendo. Pregunta uno, vamos a poner un ejemplo, ¿usted ha ido a brujería? ¿Usted ha jugado con tabla ouija? No, doctora, no, yo no, nunca.
Y el Señor le está mostrando si ha jugado, si ha ido a la bruja, si le han leído las cartas, si aquí, si allá. Y entonces la persona cree que a uno le está mintiendo. Y si el Espíritu Santo a uno no le da a conocer que es así, pues uno le cree a la persona lo que le diga. Pero al Espíritu Santo no le podemos mentir, porque mire lo que le pasó a estos personajes. Sigue el relato, dice, reteniéndola, entonces no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cierto? Está hablando de la tierra, cuando dice reteniéndola. Si se hubiera quedado con ella, pues ahí la tendría. Le dice Pedro, y vendida, bueno, no estaba en tu poder. Sí, o sea, era de él. La tierra era de él. Él la vende. Pero él oculta, él no le entrega a todos los apóstoles. Y pretendió engañarlos. Y no lo logró. Y no solamente no lo logró, sino que eso le costó la vida. Porque mire lo que pasó. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, de una quedó muerto el hombre. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Entonces, aquí está una imagen, mire, cayó. Y una vez muerto, ¿de qué sirvió que se hubiera guardado una parte del dinero? De nada, porque mire, perdió la vida, perdió la salvación, perdió todo por andar de mentiroso, por quererse guardar un dinerito. Y continúa la historia. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? O sea, le dio el valor que le había dicho el esposo, o sea, el señor Ananías. Y ella dijo, sí, en tanto, porque ambos se habían puesto de acuerdo para mentir, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Ustedes se imaginan si en esa época a todos los mentirosos les pasara eso? No habríamos más de uno, yo creo, porque eso se ha vuelto una cosa viral, como dicen ahora, todos, ya que están de moda los virus, el virus de la mentira. Y eso es con una facilidad que la gente miente, que es que le están hablando las otras personas y ya estamos maquinando a ver cómo inventamos, cómo mentimos, cómo decimos lo que no es. Lo grave y lo delicado que es eso, mis amigos bellos. Al Señor no le mentimos, a las personas podemos de pronto hasta engañarlas, podemos decirle lo que nos parezca, pero a Dios no le mentimos. Con Dios no jugamos. Y el Espíritu Santo nos da a conocer la verdad, nos revela la verdad de las cosas. Cuando oramos por las personas, si es su voluntad, lógicamente nos da a conocer. ¿Y por qué Él permite eso? Para que pueda ser una oración efectiva, para que realmente la persona pueda ser libre, para que pueda ser sanada, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. Entonces, antes de ponernos a decir mentiras, pensémonos bien lo que estamos haciendo, porque eso no es agradable al Señor y no va a traer bendición a tu vida ni a la mía. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Claro, imagínense una mentira de esas, que era por el dinero, y de una caen muertos ambos. Cualquiera dice, oh, con Dios no se juega. Y en los versículos 14 y 16, también de Hechos 5, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún
De las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todas esas acciones, como dice esa alabanza, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, y el espíritu del Nazareno es el espíritu de Dios. Aún son posibles. Yo, como le digo a muchas personas, yo he tenido, por misericordia de Dios, la posibilidad de conocer personas que han resucitado, que murieron, y el Señor Jesús les resucitó, les permitió volver a la vida. Yo he visto personas paralíticas pararse a andar en el nombre de Jesús. He conocido personas en depresiones profundas que por medio de la oración el Señor las ha sanado. Conocí a un señor que fue parte del grupo hace mucho tiempo, que él ya estaba con psiquiatría, que estaba ya con medicamentos, y aún así era terrible la depresión que este caballero sufría. Y para la gloria de Dios, él empezó a asistir y empezamos a orar por él, y empezó el Espíritu Santo a ministrarlo, a sanar, y en menos de nada, el mismo psiquiatra le dijo, ya puede ir suspendiendo gradualmente, hasta que suspendió por completo los medicamentos, y gracias al Señor Jesús y a su Santo Espíritu, salió de esa situación. Entonces, sí es real el Señor Jesús, sí es real su Santo Espíritu, sí es real las obras que en el nombre de Él podemos hacer. Y ya vimos atrás que hay que pedir al Espíritu Santo, que hay que anhelarlo, y que hay que pedirlo a través del Padre y del Hijo, y será concedido para nosotros. San Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Esto sí que es importante también. Hay que tener tanto cuidado, mis amados, en Jesús, con lo que hablamos. Hay personas que blasfeman, que niegan al Espíritu Santo, que lo maldicen. Y es gravísimo, porque ahí en San Mateo nos están diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, ya ahí la presentación como tal termina, ¿cierto? Pero, ¿qué quiero hacerles énfasis o resaltar esta noche? El Espíritu Santo de Dios es por medio de cual Jesús acciona en nuestra vida. Y para que Él pueda llegar a tu corazón y al mío, y entrar en tu corazón y en el mío, y tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, y sanarnos y liberarnos y guiarnos y consolarnos y transformar nuestra vida, tenemos que construir, no me cansaré de decírselo, construir una relación con Jesús. No es buscar a ese Jesús bombero. No es cuando tengo el problema que me acuerdo que tengo que buscar de Jesús, y apenas el problema pasó se me olvidó que yo estaba buscando del Señor. No, los tiempos están difíciles, y el Señor quiere la salvación de nuestras almas. Él nos ha llamado, igual que a los discípulos, a ser pescadores de hombres, a llevar almas a los pies de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, no lo vamos a lograr, porque el Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento. El Espíritu Santo es quien nos mueve, quien nos da la capacidad de comprender la palabra, quien nos inquieta, quien nos hace sentir sed y hambre. Entonces, si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, hay que pedirlo.
Vamos a hacer, si Dios lo permite, en común la celebración con el grupo Mi Mamá para el día 10 de junio. De aquí a allá, todavía tenemos ese tiempo de hacer esa preparación y de agendarnos y programarnos para no faltar a ese encuentro. Porque si ustedes se acaban de dar cuenta, no es cualquier cosa, no es cualquier fiesta. Es algo grande de verdad. Y para aquellos que no tienen aún esos regalos espirituales y que los quieren llegar a tener, prepárense, anhélenlo, pídanlo, clámenlo. Dice la palabra en 1 Corintios 12 que hay que anhelarlo, que hay que anhelar los mejores dones, que hay que anhelar los mejores regalos, Él es un solo Señor que reparte todos los dones a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, para la edificación y construcción y servicio de la iglesia. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de la iglesia es Cristo, acuérdense. Entonces, este es como un pequeño abrebocas de algunos de los aspectos del Espíritu Santo. Entonces yo ahora quiero hacerles una pregunta antes de que hagamos la oración con relación al tema y luego la oración de intercesión. ¿Quiénes de los que están hoy acá reunidos aún no han recibido esos dones o regalos espirituales o carismas? Porque yo sé que aquí hay varios que están reunidos que sí ya los tenemos varios, pero igual, como siempre yo le digo al Señor, perdónanos por ser pirigüeños, pero queremos un poquito más porque necesitamos más para servirte mejor. ¿Quiénes de ustedes no tienen aún esos regalos espirituales de los que nos habla Isaías 11 y de los que nos habla 1 Corintios 12? Todos ya tienen regalos espirituales, todos ya tienen esos carismas o algunos de esos carismas, o hay alguien de los que está aquí conectado que no tiene aún esos carismas. No sé si se quedaron dormidos o es que todos tienen ya carismas y no necesitan más, o es que ninguno tiene o algo pasó porque nadie me responde. Yo no